Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 12 de noviembre del 2022 titulado La victoria de Cristo sobre la muerte. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al 18, que dice lo siguiente: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta lección está basada en los siguientes libros: en el libro de Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Mateo capítulo 25, versículos 51 al 53, Juan capítulo 20, versículo 11 al 29 y Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5 al 8. Introducción a la lección. La cruz es la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el diablo, y su resurrección es el acontecimiento triunfal culminante. La muerte no pudo retener a Jesús, porque él nunca cometió pecado y fue inmaculado en todas sus acciones. La muerte de Jesús es el punto central de sus logros. Sin embargo, la cruz sin la resurrección se convertiría solo en una hermosa filosofía de servicio abnegado y no tendría ninguna relevancia salvífica. Además, la cruz sin la resurrección sería una demostración de amor sacrificial, pero no tendría poder para transformar vidas ni para brindar una solución decisiva al problema del pecado y la muerte, y sería incapaz de ofrecer la vida eterna a los creyentes. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. La resurrección de Cristo es crucial. Debido a su resurrección, los justos también pueden resucitar. Él tiene y es la llave para abrir todas las otras tumbas. El apóstol Pablo aclara esta verdad acerca de Jesús, y es en la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cristo tiene una autoridad única e insustituible porque Él es el Creador, Dios mismo. Experimentó la resurrección de entre los muertos, pues Él es la vida, y como resultado de la cooperación de toda la Trinidad. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, Hechos capítulo 2, versículo 24 y Romanos capítulo 8, versículo 11. Él tiene el poder de resucitar a la gente de entre los muertos. Juan capítulo 11, versículo 25, porque venció la muerte. Aunque algunos resucitaron antes que él, como Moisés y Lázaro, resucitaron solo como anticipo de la muerte victoriosa de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 4 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. La vida, la muerte y la resurrección perfecta de Cristo son la causa de una nueva vida para todos los que creen en Él. Sin su muerte no hay vida eterna. Así como por Adán vino la muerte, así también por Jesucristo vino la resurrección de los muertos, y en Él todos serán vivificados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Cristo es la primicia de los que durmieron. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Comentario. Cristo está vivo. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado. Este pronunciamiento definitivamente fue la noticia más asombrosa y emocionante proclamada el día de la resurrección. Marcos capítulo 16, versículo 6 y Lucas capítulo 24, versículo 34. Hoy continúa siendo la noticia más destacada del Evangelio. Jesús ya no está en la tumba, resucitó. La muerte no pudo retener a Jesús porque Él era justo y nunca había pecado. Juan capítulo 14, versículo 30 y 2 de Corintios capítulo 5, 21. Cristo predijo su muerte y su resurrección varias veces ante sus discípulos, pero ellos no entendieron, porque su mensaje no tenía sentido para ellos en ese momento. Mateo capítulo 16, 21, Marcos 8, 31 y 32 y Lucas capítulo 18, versículo 31 al 34. Durante la última cena con sus discípulos, Jesús anunció que volvería a vivir aunque sería traicionado y moriría. Y dijo: Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo capítulo 26, versículo 29,
comparar con Marcos capítulo 14, versículo 25. Cuando tomamos parte en la cena del Señor, también damos a entender por nuestra participación que creemos en la resurrección de Cristo, como dice Pablo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Cuando la gente se bautiza, también confirma su creencia en la resurrección de Cristo y su deseo de vivir una nueva vida de fe. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo somos sepultados, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 3, versículo 4. Por lo tanto, el bautismo cristiano se lleva a cabo en conmemoración de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Después de más de 70 años, el apóstol Juan se encontró con el Jesús glorificado. Jesús se apareció a Juan y le dijo: estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. El cristianismo se centra en la vida que recibimos de Jesús porque Él murió por nosotros. Él puede darnos esta vida porque resucitó. Como Él vive, puede aplicarnos todo lo que logró en la cruz, mediante su ministerio intercesor en nuestro favor. El Evangelio según la resurrección, 1 Corintios capítulo 15. La mejor explicación de la revelación de la resurrección de Jesús se presenta en 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo explica por qué razón la resurrección de Jesús es tan importante. En primer lugar, Pablo presentó el motivo histórico y argumenta que hay muchos testigos de la resurrección de Cristo. Si se desestima el testimonio de ellos, entonces todos los que testificaron que tuvieron un encuentro con Cristo serían testigos falsos. Cristo se apareció a Pedro, a los apóstoles, a Santiago, a 500 y al mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 5, 8. Luego Pablo desarrolla un razonamiento teológico en defensa de la resurrección y ofrece varios aspectos cruciales. El primero: si no hubiese resurrección de los muertos, tampoco Jesucristo resucitó en 1 Corintios capítulo 15 versículos 13 y 16. Segundo, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es en vano. 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Tercero, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. El adjetivo griego kenos también significa inútil o vacío. Nuestra fe pierde su contenido y su poder si Jesús todavía está muerto. 4. Si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitarán. 1 Corintios capítulo 15 versículo 15. No habría esperanza después de la muerte. 5. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios, porque damos testimonio de que Dios resucitó a Cristo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 15. Entonces, si Jesús no resucitó de entre los muertos, la imagen de Dios y su carácter quedan distorsionados y los estamos tergiversando. Sin embargo, el Padre verdaderamente resucitó a Cristo de entre los muertos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. 1 Corintios capítulo 15 versículo 17. El significado del adjetivo griego motais es inútil. Nuestra fe en Dios no tendría relevancia para nuestra vida. Séptimo, si Cristo no resucitó, no hay perdón de nuestras ofensas y todavía seguiremos en nuestro pecado. 1 Corintios 15, 17. Como pecadores, solo mereceremos la sentencia de la muerte. 8. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los muertos en Cristo. 1 Corintios 15, 18. Y por lo tanto, no hay vida eterna. 9. Si Cristo no resucitó y si nuestras esperanzas en Cristo solo vale para esta vida, entonces somos los más dignos de lástima de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. Pablo utiliza el adjetivo griego eleinos, que significa miserable. Así solo tenemos una bonita enseñanza espiritual sobre Jesús que únicamente atañe a esta vida terrenal. Somos los más miserables según Pablo, porque Jesús fue crucificado y asesinado. Por lo tanto, la muerte, inevitablemente, sería el destino final de todos, de no haber existido la resurrección de Cristo. Número 10. Si los muertos no van a resucitar, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Entonces nuestro lema en la vida debe ser:
carpe diem, para experimentar al menos un poco de felicidad y alegría. A continuación, Pablo hace una observación práctica del mundo de la agricultura para ilustrar la resurrección. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 36. La semilla debe enterrarse primero en el suelo para luego producir una nueva vida a mayor escala. Es decir, de la semilla brotará todo el árbol. Aunque nuestro cuerpo mortal muera, lo incorruptible resucitará de entre los muertos. 1 Corintios 15, 42. Por el poder creador de Dios, entonces, traeremos también la imagen del hombre celestial. 1 Corintios 15, 49. En la segunda venida de Cristo, 1 Corintios 15, 23, los que duermen en el polvo resucitarán, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, 52, es necesario que este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal, se vista de inmortalidad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Sórbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 54. Compara con Isaías 25, 8. Luego Pablo describe sobre el glorioso y triunfante grito de la victoria. La palabra victoria se utiliza 3 veces en la sección de este último capítulo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Alabado sea el Señor, porque esta victoria sobre la muerte se da a los fieles en Cristo Jesús. ¿Cuán agradecidos debemos estar? 1 Corintios 15, 57. Proclamación de la esperanza. El apóstol Pablo les recuerda poderosamente a los primeros cristianos acerca de quienes fallecieron en la fe, esperando que Cristo se manifieste en su segunda venida. Pablo anima a los que quedan a no desesperarse ni desanimarse, porque ellos y nosotros tenemos esperanza. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá de los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Fíjate que en la segunda venida Jesús no pisará esta tierra, sino que permanecerá en el aire mientras los muertos justos resucitan y los santos vivos son transformados. Juntos serán llevados al encuentro del Señor en el aire para estar con Él para siempre. En cuanto a aquellos que mueren en el Señor, no necesitamos preocuparnos para nada, porque volverán a vivir. Juan proclama, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos los siguen. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Aplicación a la vida. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Jesús? ¿Qué pasaría si simplemente hubiera muerto por nosotros y solo nos hubiera mostrado cómo vivir una vida de obediencia, servicio, abnegado y amor? El mandato del bautismo. ¿De qué modo celebra la resurrección de Cristo? Tercero, ¿qué es más importante desde una perspectiva teológica? La oración de Jesucristo en el Getsemaní, su muerte en la cruz, en el Gólgota o su resurrección. ¿Cuál fue y es el centro de todas las actividades de Cristo y por qué? Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, danos un like y comparte el enlace. Que el Señor te bendiga y que pases un feliz día.